Vamos ahora a los temas de salud. El peso excesivo puede ser el causante de otras afectaciones a la salud. Por lo tanto, un día como hoy, el mundo se une para luchar contra la obesidad. México ocupa el segundo lugar en obesidad. De los 35 países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nuestro país tiene una prevalencia del 32.4%, por debajo de Estados Unidos, que registra 38.2%, y por encima de Nueva Zelanda, que alcanza el 30.7% de prevalencia en obesidad. Esto significa que en México más de la mitad de los adultos viven con sobrepeso u obesidad. Creo que nos hemos metido en un túnel sin salida, donde no reflexionamos qué compramos, qué tomamos, qué bebemos, cómo comemos. Ni siquiera nos damos a la tarea de revisar si lo que estamos comiendo nos nutre o solo nos satisface. De acuerdo con la presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes, México es un país en el que en las últimas décadas se han venido construyendo familias negligentes. Es decir, familias permisivas que no ponen límites ni estructuras y en donde se premia a los niños con una gran cantidad de alimentos procesados. Y cuando tú premias a un niño con productos que se salen de la dieta balanceada, entonces se nos empiezan a construir los malos hábitos de alimentación, que son los que nos llevan a tener estos problemas de obesidad. De continuar esta tendencia, en un futuro México no solo podría ocupar el primer lugar a nivel mundial en sobrepeso y obesidad, sino que también enfrentará grandes retos en materia de salud pública, pues según los expertos, la obesidad es una ventana de oportunidad a padecimientos crónico-degenerativos. De ahí la importancia de incluir urgentemente la educación alimentaria como una asignatura en el sistema educativo del país. La nutrición tiene que ser ya una materia de inclusión en toda la pedagogía, ¿no? ¿Por qué? De las escuelas, porque finalmente lo que nutre es de lo que se compone nuestro organismo. Hoy bien sabemos que lo que comemos tiene un efecto directo en nuestro cuerpo. Si esto no se tomara en cuenta, en un corto plazo el panorama será desalentador, pues infortunadamente, la mayoría de las personas que padecen sobrepeso u obesidad no le dan la importancia debida, y mucho menos a las enfermedades relacionadas, tales como síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, dislipidemias e hígado graso. 21 Noticias.